doctrinas, Señor, que muchas veces nos pueden encantar, fascinar, Dios, como dice Gálatas allí en la palabra del Señor. Y aún habiendo empezado por el Espíritu, terminan, Dios, confundidos, amado Rey. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes, Señor, hoy y siempre, amado Dios. Que no se nos olvide, Señor, la información que estamos recibiendo, Dios, aunque no la aprendamos al pie de la letra y de memoria, pero que logremos reconocer, amado Señor, cuáles son esas principales características que tiene una secta y cuáles son las diferencias con tu palabra. Ayúdanos, Dios, a profundizar en nuestro estudio personal, que no sea solamente la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad de pastores y líderes, sino que tengamos el hacer como el querer, Señor, para poder indagar, investigar, amado Rey, y, amado Dios, poder ahondar para resguardar nuestra fe, la de cada uno de nosotros, la de nuestra casa, nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, Dios. Y, amado Rey, poder evitar el peligro de caer en este tipo de mercadería, amado Señor, basada en tu palabra. Tú siempre has advertido, Señor, que siempre se van a levantar falsos cristos y también siempre nos has advertido, Señor, que a través de tu palabra, Dios, pues vamos a ser engañados, porque pues no habría de otra manera en que pudiéramos ser engañados, puesto que sería fácil poder ver cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu habite en nosotros y que siempre, amado Dios, esté prendiendo esa alerta frente al peligro que cada uno de nosotros corremos. Ponemos esta noche en tus manos, ponemos nuestra casa, nuestra familia, Señor, nuestras situaciones difíciles, las necesidades que tenemos. Sabemos, Señor, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Sabemos que clamamos a un Dios de vivos, un sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros y que ninguna de nuestras oraciones y nuestras necesidades, las que pongamos en tus manos, Señor, con fe, amado Dios, dejará sin respuesta. Te damos gracias porque tú eres el Dios de la provisión, de la sanidad, eres el Dios del sustento, eres el Dios que nos nutre, eres el Dios que nos guarda, nos proteges, Señor, y en tus manos entregamos nuestra vida, nuestra familia, pero también nuestra nación, para que tú la transformes, Dios. Si nosotros nos estamos preparando es porque tenemos un propósito, no solamente, Señor, de adquirir conocimiento para nosotros, sino poder ser esos obreros fieles, Señor, que aman lo que tú amas, porque entendemos, Señor, la urgencia que hay, amado Dios, en que cada ser humano, Señor, sobre este mundo y sobre nuestra nación puedan conocer tu palabra. Es la única manera en que el reino se va a extender, la única manera en que vamos a tener paz y justicia, y la única manera, Señor, que vamos a proceder a salvación, amado Rey, y tener una relación contigo. Bendecimos esta noche, Señor, y la colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, me alegra que ya estén aquí. Voy a dar algunas instrucciones, ¿listo? Entonces, nos hacen falta eh, una, una, dos, dos exposiciones, ¿cierto? Nos hace falta la de Michelle y Yolima, que son los mormones, y nos hace falta la de Paola y José, que son, tienen la oración fuerte del Espíritu Santo. Esas serían básicamente las que nos hacen falta. Entonces, les voy a pedir, por favor, que tengamos que así como pendiente el tiempo, listo. Máximo 20 minuticos, yo creo que en 20 minutos podemos desarrollar, 25 minuticos, listo, para poder desarrollar cada una de las exposiciones. Después de las exposiciones, entonces, pues entraremos a mirar el resto de sectas que nos hace falta ver que nacen dentro del cristianismo, aunque son muchas más, pero estas son las principales que crecen y las que más adeptos tienen. Eh, ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, chicos, váyanse listando para la clase entrante. Entonces vamos a tener un pequeño quiz.
no le dé pánico, no le dé pavor, el quiz es para evaluar cuánto hemos podido comprender. No es que vayan a hacer todo al pie de la letra, sino para mirar qué facilidad tienen, cuánto hemos podido comprender de lo que es una secta y si han podido eh, retener al menos una que otra característica de cada una de las sectas que hemos visto hasta el momento. Y no olviden enviar a mi correo personal que está en el currículum, en el sílabo, eh, los mapas conceptuales. ¿Listo? Sí, los mapas conceptuales. Con eso, mire, estamos haciendo tres cosas al mismo tiempo porque esto reafirma pues la enseñanza y el que ustedes puedan entonces recordar eh, acerca de las sectas. ¿Listo? Entonces veo que ya, ¿quién quiere empezar con su exposición? ¿Quién desea iniciar? Está Michelle y Yolima y está Paula y José, que cada uno de ustedes pues tienen una, una exposición por hacer el día de hoy. Entonces, pues no sé, el que quiera iniciar, bienvenido y puede ser. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Yolima. Em, Bien, señora. Profe, yo estoy sola, yo ya Ah, no estoy con mi, entonces estoy solita. bueno, Yolima. Pero Entonces, entonces, déjeme un momentico, que es que estoy aquí cuadrando mis diapositivas. Entonces, no sé si alguien quiera empezar primero que yo. listo, Paula y José, ¿están listos? ¿Alguna Buenas pregunta? ¿Se noches. acuerdan que, perdóname, te interrumpo un momento. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si tenían preguntas o algo así, fueran anotando y no las dejaron en el tintero, sino que podemos entonces socializarlas ahora cuando acabemos las exposiciones? Entonces, si llegan a tener preguntas, anótenlas. Si llegan a tener algún apunte, alguna retroalimentación, algún aporte, también entonces anótelo para que no se le olvide mientras hacemos las exposiciones y vamos a estar haciendo una pequeña socialización, ¿listo? Entonces, ya Paola y, y José pueden iniciar. Bueno, también estoy sola, entonces voy a iniciar. ¡Ay! Listo. Sí, entonces, bueno, voy a mirar si puedo compartir aquí la diapositiva. No soy tan buena con esto, la verdad, entonces ya voy a intentar. Sí, Mm, ya están varios participantes, ya puedes. Sí. Bueno, no sé si están viendo ahí la diapositiva. Sí, ¿Sí? ya, sí. Ok. Listo. Bueno, entonces a mí me correspondió la oración fuerte al Espíritu Santo, que es también conocida como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sí, Y ellos tienen un logo o un pare de sufrir, ¿sí? Es como lo que ellos utilizan. Entonces, esta iglesia fue fundada por su fundador es Edir Macedo Becerra. Él nació el 18 de febrero de 1945 en Brasil. Actualmente tiene 78 años. Él es teólogo, escritor, empresario, funcionario y religioso. O sea, es un hombre muy preparado, demasiado preparado en todas las áreas. Es alguien bien preparado. Él fue quien fundó la Iglesia Universal, la Iglesia sí. de Jesucristo, también como, conocida como Oración Fuerte al Espíritu Santo, o en otros países también le conocen como Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, Nueva Vida, también es lo mismo. Entonces, él la fundó en Brasil en 1977 en Río de Janeiro. Ahí es donde se encuentra la sede principal. Actualmente ellos construyeron ahí como un templo salomónico, es como la réplica
del templo que encontramos que hizo Salomón en el Antiguo Testamento. Entonces hicieron algo bien grande y esa es como que la sede principal. Esta secta actualmente está casi en más de 200 países, o sea, está muy, muy extendida. Sí. Ella cuenta actualmente con más de 50 millones de miembros, o sea que es una iglesia bastante extensa. Se puede decir que aún más que los testigos de Jehová y que los adventistas, o sea que es una iglesia muy, muy extensa en miembros. Eh, esta iglesia tiene algunas creencias, bueno, tiene muchas creencias, pero bueno, solo puse algunas de ellas. Y algunas de sus creencias son estas que estamos viendo aquí. Por ejemplo, ellos dicen que la pobreza es del diablo, o sea, que la pobreza viene del diablo, que un hijo de Dios no, o sea, no puede ser pobre, porque si él es pobre es porque su Dios también es pobre, o sea, tienen esa creencia y van enfocado a eso. O que si la persona es pobre es porque, por ejemplo, está poseída o tiene algún espíritu o algo. Entonces, ellos no pueden, no consienten la pobreza porque todo eso viene del diablo. Entonces, eso más que todo lo que ellos creen y tienen ese como ese dogma de creer que si su Dios es pobre porque sus pensamientos son pobres. Y todo lo de ellos va enfocado hacia el dinero. O sea, todo, absolutamente todo se basa hacia el dinero. Es una iglesia muy rica por lo mismo, porque ellos, lo primero que hacen ellos cuando llegan al culto o a las reuniones que ellos hacen es después de leer la palabra, ellos piden a los feligreses o a los miembros depositar grandes cantidades de dinero sobre la Biblia, porque así, con la promesa de que así van a ser bendecidos y en que entre más dinero den, pues van a tener mayor favor de Dios y van a ser salvos de las llamas del infierno. Y todo eso como que inculcan a las personas para que ellos den cantidades de dinero, para que den mucho dinero y así pues ellos poderse lucrar. Muchos dicen que esta iglesia es, bueno, una máquina de hacer dinero, tienen muchísimo dinero y entonces todo se mueve alrededor del dinero. Hay dos tipos de fe para ellos, está la natural y la sobrenatural. La natural es la que consiste en la que ellos creen eh, que es la confianza en Dios, o sea, que es la que confía en Dios, pero que no cree que Dios pueda hacer milagros financieros. Y la sobrenatural es la que confía en que Dios pueda hacer milagros financieros y económicos. Entonces ahí miramos que todo va basado en el dinero para ellos. También ellos dicen que los pastores tienen el don de sacar los demonios. Entonces, eh, ellos, solamente los pastores, los obispos, porque están como que por jerarquía, son los únicos que tienen el poder, como por así decirlo, de sacar los demonios, de imponer las manos, de orar por los enfermos. Los demás miembros no pueden hacer esto si no han estudiado o si no se han preparado para hacerlo. Entonces, como que eso es lo que ellos creen y por eso hacen reuniones donde los pastores imponen las manos y ellos son los que ahí pues que ministran a las personas y sacan los espíritus y todas esas cosas. Dice que usan objetos como sacramentales. Usan muchos objetos que ellos como que son los objetos que ellos venden también, porque no solamente aparte que usan el aceite ungido, también usan la sal, usan la rosa de Sarón, usan el manto, usan la cruz de madera, cruces pequeñitas que venden, y todo eso, el agua bendita, el agua del río Jordán, muchísimas cosas que usan como para venderlas y decir que, por ejemplo, si usted toca es el manto, si usted tiene la cruz esa, va a traer prosperidad a su casa o va a ser sano de la enfermedad, se van a ir las maldiciones, todas esas cosas ellas lo venden y lo inculcan a la gente que eso es lo que les va a ayudar, lo que los va a libertar y todo eso. Entonces tienen muchas cosas, muchos objetos que usan como sacramentales, como que son sagradas para ellos. El diezmo y las ofrendas son tan sagradas como la palabra de Dios. O sea que ellos
ellos inculcan también que si, por ejemplo, si no diezman la cantidad que ellos dicen o ofrendan la cantidad que ellos dicen, entonces van a ir al infierno, no van a ser salvos, porque deben diezmar y dar la ofrenda que ellos, que ellos dicen. Entonces infunden como ese miedo a las personas, como que si no estoy diezmando, como que si no doy esta ofrenda, no voy a ser bendecido, no voy a poder tener bendición en mi hogar, no va a venir la prosperidad, porque ellos promueven el evangelio de la prosperidad, o sea, del dinero y del bienestar. Todo, absolutamente todo en ellos se mueve enfocado en esto, en la bendición, en que tienen que dar para ser bendecidos. Ellos todavía tienen como que las creencias abránicas, o sea, dicen ellos que son creencias abránicas, que entre más grande sea el sacrificio, pues entonces Dios se va a complacer de ellos, Dios los va a mirar con agrado. En este caso, como entre más grande sea la ofrenda, entre más grande sea lo que ellos den, la cantidad de dinero, entonces van a ser más recompensados y Dios los va a bendecir aún más. Eso es lo que ellos piensan. Por eso es que el diezmo y las ofrendas son sagrados, sagrados, sagrados para ellos. Y oran al Espíritu Santo, tienen la oración al fuerte al Espíritu Santo, que ellos dicen que son los que oran al Espíritu Santo y que por eso el Espíritu Santo a través de ellos sacan demonios y libertan a las personas, porque ellos creen en esto, ellos como que esa es la creencia de ellos y se basan más que todo en eso, en orar al Espíritu Santo, en que a través de sus oraciones, de todo lo que hacen, las personas pueden ser liberadas. Entonces, esas son algunas, porque bueno, ellos tienen más creencias y más cosas en sí, pero son algunas de las como que más sobresalientes o que yo vi que eran como que más impactantes. Entonces, la corrección bíblica. Bueno, también quise colocar solo algunas. Dice que Jesús nos enseñó a orar al Padre en su nombre, no al Espíritu Santo. Y eso lo podemos encontrar en Juan 14:13, donde él dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros sabemos como cristianos y que conocemos la palabra que nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Siempre que, o sea, nuestra oración principal debe ser a Él y no al Espíritu Santo. Nuestra fe debe estar puesta en el Padre y no en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Señor nos los ha dejado para que esté con nosotros, guiándonos y todo eso, pero no para que nosotros estemos como que pongamos al Espíritu Santo por encima del Padre y del Hijo. Entonces es algo que no concuerda. Dice que el negligente empobrece, eso lo vemos en Proverbios 10:4. El Señor nos enseña que la pobreza no depende, por ejemplo, como ellos dicen, de que viene a través de los espíritus, de los demonios, de todo eso, sino que depende de lo que nosotros hagamos. El Señor nos da la bendición. Si nosotros nos movemos, si nuestras manos son ágiles y trabajamos, el Señor nos va a bendecir. Pero no quiere decir que una persona porque sea pobre es porque esté endemoniada ni nada de eso. El Señor no dice eso en la palabra. También vemos que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, es algo que la palabra no nos enseña porque ellos basan su enseñanza en la prosperidad. Todo es en la prosperidad y que es ser bendecido y que siempre tienen que estar en prosperidad. Y pues el Señor nos enseña que nosotros debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y Jesús lo dijo en Lucas 12:15, os dice que Él les dijo, mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, la vida no consiste en cuánto dinero tengamos ni en nada de eso. La vida del hombre consiste en Jesús, en el Señor está nuestra esperanza, no en las riquezas, no en el amor hacia las riquezas. El Señor dice que no debemos amar las riquezas. Entonces, eso es lo malo. Ellos tienen el amor hacia el dinero. Ellos colocan el dinero sobre todo.
Entonces, por eso ellos están errados en ese sentido. Dios nos dio autoridad a todos y no solamente a los discípulos y pastores. O sea, ellos dicen que solo los pastores, los obispos y los que han estudiado son los de que están en jerarquía más alta, son los únicos que tienen la autoridad. Y la palabra no nos enseña eso. En Mateo 10:1 dice que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos que el Señor nos ha dado autoridad a todos aquellos que hemos creído, que creemos en Él y que decimos ser sus discípulos. En Lucas 10:19 dice que el Señor dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso lo dijo el Señor Jesús a los 70 cuando regresaron. Entonces, están errados en ese sentido porque la autoridad nos ha dado el Señor a todos los que creemos en Él y le seguimos. Dios nos ha dado esa autoridad y no solo a unos pocos, como dicen ellos, o a aquellos de jerarquía más alta. Todos tenemos la autoridad y todos tenemos esa potestad que el Señor nos ha dado. También el sufrimiento hace parte de la vida del cristiano. Y lo que ellos dicen, y vemos, si lo vimos, el logo que ellos tienen que dice, pare de sufrir. Y eso es lo que ha atraído a muchas personas a sus iglesias, porque ellos llaman la atención porque dicen que ahí ya no van a sufrir más, que se van a acabar sus problemas, que se van a acabar sus necesidades, pero eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña, no es la que la palabra nos dice. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si vemos a la luz de la palabra, el Señor mismo nos dijo que íbamos a tener aflicción, que íbamos a pasar por momentos difíciles, pero que tendríamos paz cuando confiáramos en Él. Entonces, no es cierto de que no vamos a sufrir, de que vamos a parar de sufrir y ya, solamente porque lleguemos a esa iglesia ya, pues el sufrimiento se va a ir. Es algo que está errado. Entonces, el Señor también le dijo a sus discípulos en Mateo 16:25, que cuando Él les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, como cristianos siempre vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades y todos, absolutamente todos lo vamos a pasar. El mismo Señor Jesús fue una muestra de sufrimiento, Él tuvo que padecer, Él padeció y lo hizo por amor a nosotros, pero nosotros también ahora vamos a padecer por amor a Él. Entonces es algo que ellos se contradicen, porque no es cierto de que no vamos a sufrir, nosotros vamos a sufrir, pero la palabra dice que bienaventurados son aquellos que padecen por causa del Señor. Entonces nosotros somos bienaventurados aun cuando pasemos y eso no quiere decir que pues vamos a sufrir siempre, no. Tenemos momentos de sufrir y vamos a tener momentos también de que vamos a estar bien, de que el Señor nos va a librar de la prueba y de que vamos a estar en victoria. Pero es así, no es como que la vida de nosotros va a ser sin sufrimiento absoluto, como promueve esta secta. Entonces, por eso se puede decir, yo puedo decir, pues lo que he aprendido, que es una secta, porque no se están basando en lo que la palabra del Señor dice en realidad. Entonces, bueno, eso fue lo que yo les quería compartir acerca de esta secta. Gracias, Paola. Realmente la oración fuerte al Espíritu Santo es bastante sencillo entenderla, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha visto un templo de oración fuerte al Espíritu Santo? ¿Todos lo han visto? El templo, Sara no ha visto el templo de la oración fuerte al Espíritu Santo, que ahora se llama Pare de Sufrir. Dentro de las particularidades que tiene precisamente esta secta, ¿cierto? Perdón, ellos han cambiado de nombre porque ellos iniciaron como una sociedad. Entonces ellos han cambiado de nombres y
dentro de los nombres que ustedes pueden escuchar y entender, ¿cierto? Cuando llegó y cuando ellos empezaron a expandirse, se llamaba Iglesia Universal del Reino de Dios, que pertenece a uno de sus fundadores. Como los fundadores son dos, ¿cierto? Los fundadores son dos, son de estos dos señores. El uno se llama, ya les digo cómo se llama. El uno se llama Edir Macedo. Edir Macedo es el que tiene 80 años, es el señor adulto, que es el que tiene aquí en Colombia, bueno, ambos tienen acá en Colombia sedes, pero Edir Macedo aquí en Colombia la tiene y en Sudamérica podría decir yo que la tiene. Mientras que su otro fundador, que se llama, eh, ay Dios mío, es que tiene Saimir, espérense, ya lo miro, ¿cómo es que se llama el fundador? El otro se llama Romildo Soares. Se quedó con la iglesia con la que ellos empezaron, que se llamaba la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esa iglesia se divide y cuando esa iglesia se divide por cuestiones netamente económicas, entonces este señor Edir, ¿cierto? Macedo, viaja a Estados Unidos y él, cuando inició, él era vendedor de lotería en Río de Janeiro. Entonces va a Estados Unidos cuando ya logra crecer la iglesia un poco y en Estados Unidos él se profesionaliza y él ve la importancia del marketing religioso. Mira, el marketing religioso es espectacular usarlo porque pues uno puede posicionar el nombre de la iglesia, ¿cierto? No solo la de la iglesia como tal, sino la iglesia de Jesús en el mundo. Puede hacer publicidad pues para que la gente a través de la publicidad, porque como son los medios que se mueven hoy en día, lógicamente conozca del Evangelio, se acerque, debemos hacer uso de las herramientas que definitivamente eh, están en este momento de boga. Tenemos que incursionar, tenemos que estar adelante, pero este señor se profesionaliza en la parte de marketing religioso porque se dio cuenta que él podía tener un usufructo comercial bastante fuerte, ¿cierto? Y mire lo que pasa con este señor. Y mire cómo esta iglesia es reconocida, ¿cierto? Por sectores que no entienden qué es una secta cristiana y qué no es una secta cristiana, sino simplemente una persona que esté en un tercero, que esté observando las cosas, mire lo que simplemente va a observar, porque esta definición la saqué de Wikipedia. Entonces, mire cómo Wikipedia define a la oración fuerte al Espíritu Santo. Y dice así, dice, la Iglesia Universal del Reino de Dios es una organización cristiana evangélica, así como lo es Amistad con Dios, una organización, una iglesia cristiana evangélica, ¿cierto? Internacional con sede eh, en Brasil, y su templo es famoso y se llama el Templo de Salomón, la cual predica la teología o el evangelio de la prosperidad. Entonces, mire cómo personas, terceros, ¿cierto? Personas que están fuera de el entendimiento cristiano evangélico y simplemente lo ven como una denominación más. ¿Listo? De resto, pues fundada en Río de Janeiro, como nos lo comentó ahorita Paola. eh, Ellos tienen una división, empiezan los dos, la iglesia, pero tienen una división por cuestiones económicas. Por ende, entonces Macedo se va para Estados Unidos y en Estados Unidos él empieza a incursionar en esto del marketing religioso y aparte de todo empieza a perfilarse en el área comercial y él empieza a mirar cómo poder tener rendimiento y poder
eh, sacar un usufructo. Y esta es una de las pocas iglesias que eso sí tiene diferente al resto de iglesias, ¿listo? Aunque hay algunas que caen también y no, y son sana doctrina, pero tienen la misma reputación, una gran empresa religiosa. A esta sí le han visto y una de las cosas por las que se reconoce, sobre todo allí en Brasil, es porque ellos se establecen y son reconocidos como una de las grandes empresas religiosas. Todo el mundo reconoce que uno de los fines que tiene esta iglesia simplemente es el económico, el financiero. Por eso Paula nos estaba diciendo las cosas que ellos piensan con respecto al, al diezmo, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la teología, pues es difícil de hacer un esbozo y de definir, ¿cierto? Tiene un origen pentecostal, él era católico, pero del catolicismo entonces se congregó ellos se congregaron en algún momento en una iglesia pentecostal, toman de la parte pentecostal simplemente el movimiento del Espíritu Santo en el que se fija, en el que tiene una iglesia pentecostal. Ustedes saben que una iglesia pentecostal se caracteriza principalmente porque ellos enfocan un poco más su doctrina en el ministerio del Espíritu Santo, pero lo revuelven con una cantidad de creencias ex, eh, 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 extrabíblicas, lo que los lleva a un sincretismo y aparte de todo empiezan a abrazar, ¿cierto? Muchas, muchas prácticas eh, de magia. Entonces, los cultos de ellos tienen características que vienen de parte de sus prácticas culturales allí en Brasil, mágicos sacramentales, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que nos dijo Paola es que les enseñan que si no se diezman, se van para el infierno, porque el diezmo es tan importante como la salvación. Así como la obra de Jesús en la cruz, el diezmo es igual de importante. Entonces, dentro de sus prácticas mágicas, ellos para recuperar la salud, la felicidad, resolver problemas económicos, deben realizar ritos simbólicos y utilizar objetos que ellos mismos elaboran, producen y venden, ¿cierto? Ellos mismos son los que tienen la solución para todo tipo de problema. Por eso, entonces también vamos a ver que se llama pare de sufrir. Algunas prácticas que ellos tienen, ¿sí? Que ustedes pueden pasar y ellos a veces dejan la puerta abierta y uno se da cuenta y no es mentira, o sacan el cartel afuera en los templos y dicen, esta noche va a haber, tenemos a su disposición la tierra el aceite traído de Jerusalén, la tierra de Jerusalén, trocitos de manto del manto de Jesús. Imagínense el manto, han vendido hartísimo y no se ha acabado el manto. Bueno, eh, ellos son conocidos por comercializar productos mágicos, ¿cierto? Que, le, que supuestamente por ser traídos de Jerusalén, pues tienen toda la unción de Jesús y tienen todo el poder divino, simplemente porque vienen de Jerusalén. Entonces a Jerusalén la atribuyen como un sitio divino, más que un sitio histórico, un sitio de mucha reseña para el cristianismo, para las tres religiones abrahámicas, ¿cierto? Entonces, para librarse de todas esas cosas, como nos estaba contando Paola, venden una cantidad de cosas. Los que han visto los templos y más o menos se han quedado mirando cómo es que son los cultos de ellos. Entonces, ellos tienen, mire, tienen productos mágicos como las piedras de la tumba de Jesús, el agua bendita del río Jordán, la sal del mar muerto, la arena de la playa del mar de Galilea, el aceite del monte de los olivos. Yo creo que fue porque Jesús mismo pisó los olivos, supongo. El pan bendito, los trozos del manto de Jesús, la rosa milagrosa. Y, por ejemplo, dentro de los ritos alguna vez alcancé a ver, porque me paré en la puerta a mirar y a observar qué era lo que hacían.
Entonces, si usted pasaba debajo de un manto que colocaban en una cruz de Jesús y entonces usted debajo de eso hacía unas oraciones, pues se le iba a ir, sí, toda esa represión de demonios y cosas inmundas que le traen a usted pobreza, porque para ellos, si usted es pobre, ese es el mayor pecado que hay. Al pasar por debajo de esa cruz. Y en una época vendían trocitos de la cruz en donde había sido crucificado el Señor Jesucristo. Sus cultos tienen un revuelto de este sincretismo que yo les hablo, pero también de mucha brujería y de muchos usos, muchos rituales, muchos talismanes mágicos. Resulta que ellos fueron investigados por fraude y este es un escándalo que tuvieron a nivel internacional, por el cual entonces empezaron a hacer como un seguimiento, no por las falsas creencias, porque pues no hay una regulación para esto de parte del gobierno, sería muy lógico que lo hubiera. A nosotros son los que nos corresponde mirar qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina, ¿cierto? Lo único que persigue el gobierno son a las sectas que tienen dentro de sus prácticas sacrificios de animales y de seres humanos, pues porque esto es asesinato y homicidio. Entonces, por eso sí pueden ser reguladas por el gobierno. Del resto, las sectas, por ningún gobierno del mundo, aunque ahorita la ONU pues se va a poner como que en la tarea de regular, además de sacar una Biblia, ¿no? Y hacerla de la manera de ellos. Entonces, imagínense que todas estas cosas que ellos vendían decían que ellos mismos las hacían y que eran traídas de Jerusalén. Y cuando hubo gente que se dio cuenta de dónde venían, pues entonces tenían la marquilla. Made in Brasil, Made in México, Made in USA. Entonces, lógicamente entraron en un proceso de investigación por publicidad engañosa y por una cantidad de fraudes fiscales, porque pues ellos son evasores de impuestos. Y en Brasil, pues esta cuestión también es un poco delicada. Dentro de los nombres, como yo les decía, entonces para que ustedes tengan presente, que son los nombres que ellos más usan. Iglesia de Dios Universal del Reino de Dios. ¿Listo? Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. Pare de sufrir. Así acá en Colombia se conoce como pare de sufrir, que la conocimos en alguna oportunidad como oración fuerte al Espíritu Santo. Pero también cuando llegó a Colombia se conoció como Iglesia Universal del Reino de Dios. En otros lados se llama Jesucristo es el Señor. Y entonces cuando ustedes miraban por Canal 1, si alguna vez de pronto observaron, entonces había la hora del espacio de precisamente esta iglesia, y entonces el nombre que tenía era Jesucristo es el Señor. También ustedes la pueden encontrar y juntamente con el Pare de Sufrir acá en Colombia está Centro de Ayuda Espiritual. Entonces allá cualquier problema que usted tenga se lo soluciona. Y entregan papelitos así como cuando usted se para en el puente y entonces le dicen, le traigo el ser amado así igualito. En algunos lugares se llama Arco Universal y en otros se llama Familia Unida, porque al dividirse ellos han tomado diferentes nombres y al tener problemas fiscales, al tener problemas de escándalos, al ser tratar de ser regulados e investigados por los gobiernos de las diferentes naciones, que como dijo Paola, están en 200 naciones. Imagínense usted el alcance que tiene esta iglesia. 200 naciones, casi todo el mundo. Yo creo que lo único que no puede entrar son los países musulmanes de resto, porque nosotros somos 200 tanto y algo de naciones a nivel mundial y ellos tienen 200, imagínense ustedes. Pues han tenido que cambiar los nombres. Básicamente con lo que nos habló Paola, entonces como ellos todo lo fundan, lo fundamentan, no solamente en el área económica, pues el área económica pues es la que menos le interesa al Señor, ¿cierto? De nuestras vidas, porque cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará, este mundo va a ser transformado, renovado, cambiado, todo lo que existe, ¿cierto? En el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, este mundo se va a acabar y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Dios necesita es una nueva humanidad conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es nuestro gran y único ejemplo, y que los seres humanos debemos crecer a esa estatura, una nueva humanidad
tal cual la plantea la palabra de Dios, dentro de esa nueva humanidad, pues realmente las finanzas son la añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia. Y dentro de las barbaridades que esta gente dice, entonces lo que les estaba diciendo, igualan el diezmo y la parte financiera con la obra de la cruz. La igualan, o sea, imagínense la herejía, lo heréticos que son, por Dios santísimo, al estar comparando al Señor Jesús con un sistema monetario que bien lo dijo Jesús cuando le respondió a Pilato, mi reino no es de este mundo, y ustedes están acostumbrados a que los reyes de este mundo se enseñoreen y dominen, pero así no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. Acuérdense de esto. Entonces, lo que podemos ver es que definitivamente la salvación es por fe y no por obras, como lo establece y como lo definió Martín Lutero allí cuando estuvo observando y meditando en la lectura de la palabra en Efesios, ¿cierto? 2, 8 y 9, y se da cuenta que la salvación, al igual que como en algún momento lo establecen los católicos, no es por obras, sino es por fe, para que nadie se gloríe, porque esto es don de Dios. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Solamente quería añadir esto para que les quede un poquito como más claro lo de la oración fuerte del Espíritu Santo, que básicamente cuando uno mira y uno se da cuenta, pues lógicamente uno va a entender que es una secta porque tiene una cantidad de prácticas ocultistas y una cantidad de rituales de suerte impresionantes. Y realmente, si ustedes han leído la palabra de Dios, prohíbe totalmente las prácticas del mundo de las tinieblas, llámese brujería, magia, vudú, santería, espiritismo. Dios dijo, a los brujos y al hechicero no dejarán vivos en el Antiguo Testamento. Y dijo, a ellos yo los enloquezco. Y definitivamente, una de las cosas que nosotros podemos observar por lo cual Saúl pierde todos los privilegios, el reinado y todo lo que Dios le había dado, fue cuando va a consultar a la bruja de Endor. Y Dios definitivamente, y manda a llamar al espíritu de Samuel porque necesitaba consultarle, porque Samuel fue el profeta de David, de Saúl, y necesitaba hacerle un tipo de consulta, y entonces va donde la bruja, y esto es algo que Dios definitivamente determina como totalmente abominable, que hasta el día de hoy, y algún día observaremos y miraremos, que por tal práctica, Saúl, creo que juntamente con Judas, son de los que encabezan la lista de no ser salvos, ¿cierto? Si hacemos deducciones, pues, lógicamente de Judas es fácil saberlo, pero de Saúl Dios lo descalificó totalmente. Y por eso dijo, ni siquiera usted va a tener a nadie en su casa aquí eh, ocupando el trono del reino. Entonces, no se les olvide, la fe no es por obras, la salvación no es por obras, sino por fe. Por eso nadie puede medir la fe del Evangelio, ¿cierto? Nadie puede medir la fe, por eso los científicos prefieren ser agnósticos o ateos, porque como, no, como la fe no es medible, entonces se frustran bastante. Bueno, chicos, son las 8:22. Entonces tomen sus 10 minuticos, regresamos 8:32. Y yo, Lima, entonces estás lista para la exposición tuya, ¿listo? Dios los bendiga. Ya nos vemos. Ay, si me estaban escuchando, les estaba diciendo 10 minutos no son nada, nada, nada. Bueno, solamente dan espacio a levantarse y ya. Bueno, listo. Entonces ya llegaría Yolima. Me da la impresión que como que se desconectó, ¿sí? Bueno, esperemos un minutito a ver si llega.
¿Será que, chicos, alguien que me ayude a escribirle a Yolima? Sara, porfis, ayúdame a escribirle a Yolima, que ya volvimos. Sí, ya le escribí, pero pues no me ha respondido. Ah, sí, listo, listo. Yolima, entonces, aunque no hemos visto, pues, todas las sectas de origen cristiano, pues entonces voy a ir haciendo preguntas. Realmente queda, hay una, pero esa es sencilla, que es el pentecostalismo unido, ¿listo? Eh, pero entonces vamos a mirar, vamos a socializar un ratico. ¿Listo? Yo les voy a hacer unas preguntas y entonces ustedes las meditan, las piensan y las respondemos entre todos. Listo. ¿Ustedes por qué creen, así como acabamos de ver, que me parece una cosa pero alarmante, por todo el sensacionalismo y además por todas las prácticas mágicas que tiene la oración fuerte al Espíritu Santo, ¿cierto? Es que ellos son agoreros. O sea, el hecho de que usted cargue supuestamente el mantico de Jesús, un pedacito del mantico de Jesús, es como cargar la pata de conejo. Y eso simbolizaba, la pata de conejo simbolizaba algo, ¿cierto? Eh, y cada una de estas cosas entonces envuelve como el sortilegio, que el amuleto. Entonces mi pregunta es, tengo varias. ¿Por qué las sectas tendrán tantos adeptos? ¿Ustedes qué piensan? Pueden levantar la mano quien quiera participar con la respuesta. ¿Por qué será que las sectas tienen tantos adeptos? Dime, Iván. Uy, no sé, pues yo diría que, Hola, profe, ya, qué pena. Ah, Es que hola, Yolima. me me Ah, sacó. salvé. ¿te sacó? Ah, se te cayó la Sí. sesión. Ujú. Listo. Chicos, entonces les voy a decir tres preguntas, váyanlas pensando, pero le ponen atención a la exposición de Yolima. ¿Listo? ¿Ustedes por qué creen que las sectas tienen tantos adeptos? Otra pregunta. ¿Por qué no se alejan tan pronto perciben el peligro o lo que está, o el engaño? ¿Por qué la gente no se aleja? ¿Sí? Otra. ¿Por qué cuando lo perciben y miran el peligro y el engaño, se apartan de Dios? ¿Sí? Porque, bueno, los hombres júzguenlos, pero la gente termina apartándose de Dios cuando algo sucede. Y entonces, de manera, bueno, esa la dejo de última. Vayan pensando en esas preguntas, pero vamos con la exposición de Yolima y prestémosle atención a Yolima, ¿listo? Dale, Yolima, ya está en modalidad que todos pueden compartir, entonces puedes compartir. Ok, gracias. ¿Listo? Ya, Sarita, me das el favor de compartirme. Listo. Sí, ya estamos viendo. Ok. La Aunque si quieres primera desde la es. primera, eso. Ajá. Ajá. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Bueno, a mí me tocó los mormones. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. Bueno, entonces a mí me tocó los mormones. Esta iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El mormonismo es el nombre informal que recibe el llamado Movimiento de los Santos de los Últimos Días. Bueno, los mormones fue fundado por el señor Joseph Smith en 1830. Este fue nacido en Sharon, Vermont, en el año 1805. Fundó esta religión no cristiana
pues dice que a los 14 años, según su propio relato, porque fue visitado por Dios. Bueno, también dice que son, qué pena, son individuos que profesan la religión. El mormonismo está mayormente compuesto por individuos restauracionistas. Los restauracionistas es que es la creencia de que el cristianismo ha sido o debería ser restaurado siguiendo las líneas de lo que se sabe sobre la iglesia, y pues que aceptan las enseñanzas y las revelaciones propuestas por el fundador, o sea, por Joseph Smith. Bueno, se llaman a sí mismos cristianos y también creen en la Biblia, pero también tienen una creencia en el libro de Mormón. Aproximadamente el 98% de los adherentes al movimiento de los santos de los últimos días, pues porque así se llama el término, es para referirse a sus miembros, o sea, a los miembros realmente de la iglesia se les dice mormones, aunque el nombre correcto para ellos supuestamente en la iglesia es santos, todos ellos son santos. El término que se utiliza para los mormones por su creencia y su fe en el libro de los mormones, o sea, que todo el tiempo pues ellos son supuestamente santos porque pues creen en el libro de Mormón. Entonces, bueno, vienen las características. Ellos tienen ciertas características como prohibiciones en su dieta, alimentación, prohíben el consumo del té, del café a sus miembros. Tienen ética de trabajo y actividades mercantiles únicas. Ayudan también a tener valores como la educación, el baile, el deporte, y los cultos de ellos son públicos. Tienen algunos rituales secretos que el mismo fundador, el mismo Joseph Smith, sacó de la masonería o tomó de la masonería. Ellos son politeístas, consideran que Dios atraviesa un proceso evolutivo. Algunas iglesias permiten la poligamia, aunque se prohibió en el año de 1890, y en un principio era practicada por los primeros miembros de la iglesia, basándose en los profetas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, con el fin de hacer crecer la iglesia. El libro de Mormón es considerado otro testamento de Jesucristo, en la traducción que realizó Joseph Smith. Ellos no utilizan la cruz como un símbolo. Ellos, si ustedes se pueden dar cuenta, en las iglesias mormonas podemos encontrar el ángel de Moroni levantando una trompeta sobre los templos mormones. Adoptan el primer domingo de cada mes para abstenerse de tomar alimentos y bebidas durante 2 comidas consecutivas. Bueno, después de las características, bueno, entonces decimos que es una secta porque pues Joseph se propuso fundar una nueva religión, asegurándose que era la única iglesia verdadera en el mundo. El problema con el mormonismo es que contradice, modifica y expande la Biblia, por eso decimos que es una secta. Dice que los cristianos no tienen la razón para creer que la Biblia no es verdadera y suficiente, y que el creer y confiar en Dios verdaderamente pues significa creer en su palabra. Él también pues asegura que el libro de los mormones es el libro más correcto del mundo y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo sus preceptos más que con cualquier otro libro. Pero pues en la Biblia encontramos en 2 de Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa que viene de él. También dicen que creen en Dios Padre, pero ellos creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso y que también es tangible, como el de un hombre, creyendo también que Adán realmente era Dios y el Padre de Jesucristo. Pero en la Biblia encontramos en Deuteronomio 6:4 que dice que escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, por eso creemos que también es una secta. Los mormones tienen un estilo de vida saludable. No sé si la profe dirá si de pronto esto también es parte como de que hagan parte de una secta,
pero ellos tienen un plan de salud para la iglesia que fue escrito en 1833 por también Joseph Smith y que fue presentado como una revelación de Dios. Entonces, este código les establece a las personas de la iglesia que no deben consumir bebidas alcohólicas, no fumar o masticar tabaco, no consumir café o té, la carne debe consumirse con moderación y no se debe consumir drogas. Ellos también presentan 2 órdenes de sacerdocio. Los jóvenes desde los 12 años o más pueden realizarse como sacerdotes arónicos, el cual es considerado como un sacerdocio terrenal, y al alcanzar los 18 años, los jóvenes pueden acceder al sacerdocio de Melquisedec, adquiriendo deberes espirituales y celestiales. Entonces, pues encontramos que en las escrituras, en Deuteronomio también 33, 27 dice, el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostienes sobre tus brazos, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Ellos por lo general hacen mucho énfasis en el libro de Mormón y también tienen otras cosas como por ejemplo pues que la poligamia existen 16 millones de personas que pertenecen a esta iglesia, no son polígamos, pero la poligamia se prohibió en 1890, en un principio era practicada por los primeros miembros de la iglesia. Los mormones creen, ellos tienen muchas cosas parecidas al cristianismo. Los mormones creen que el sexo es sagrado, pero debe practicarse solo dentro del matrimonio porque es una expresión sagrada del amor. Consideran que el aborto no debe realizarse por conveniencia personal o social, pero sí aceptan cuando aceptan el aborto cuando el embarazo fue resultado de una violación o un incesto. Los mormones cuentan con uno de los mayores registros genealógicos conocidos, pues aprenden de su historia, aprender de la historia de ellos es muy fundamental para ellos, ya creen que eso es, mejor dicho, tener esas creencias son eternas, son esenciales para fortalecer la relación con todos los integrantes de la familia. Para ellos la familia es muy importante, debe estar guiada por un padre, por una madre, quienes inculcan a los niños el amor, la lealtad, la confianza y la cooperación en el servicio. No cuentan con fiestas particulares, pero participan en fiestas típicas cristianas como la Pascua y como la Navidad. También donan el 10% de sus ingresos a la iglesia y pues como decía anteriormente, adoptan el primer domingo de cada mes para abstenerse de tomar alimentos y bebidas durante comidas consecutivas y donan el dinero equivalente a estas iglesias para ayudar a los pobres y necesitados. Esto se conoce como ofrendas de ayuno y la reunión sacramental se conoce como reunión del ayuno. Pues hasta ahí pienso yo que es como, pues por eso es una secta, pues porque de todas formas ellos pues hacen énfasis en la Biblia, pero también creen en el libro de Mormón. Entonces, hasta ahí va mi explicación. Gracias, Yolima. Gracias. Bueno, en los mormones, sí, por todas estas cosas, Yolima me preguntaba ahorita que acerca de la alimentación, ¿no? La vez pasada creo que alcancé a contarles de los mormones, bueno, no sé si fue con ustedes o fue con otro grupo que estaba hablando de los mormones y entonces los mormones decían que una de las cosas que tienen, espérenme un segundito, listo, sí, muy bien. Ya les comparto la mía para acabarles de complementar algunas cositas con respecto a los mormones, ¿cierto? Entonces ustedes siempre van a ver a los mormones como misioneros. Ellos se presentan como, ustedes han visto en internet, cuando ustedes están buscando cosas de carácter cristiano que salen las propagandas, uy, tienen ahorita un marketing impresionantemente bueno. Las propagandas que están haciendo en YouTube acerca de la iglesia es espectacular. Voy a buscar una y ya se las muestro. Pero una característica de los mormones
Número uno es su libro de los mormones y número dos que ellos siempre ustedes los verán vestidos de esta forma particular, en cualquier color, pero la forma particular de ellos es esta, con la plaquita que los identifica como misioneros. Entonces, lo que decía ahorita Yolina, pues ellos creen en un Dios cristiano, pero con un cuerpo tangible, ¿no? Un cuerpo físico. Eh, Dentro de las cosas que ellos, cómo inicia el mormonismo? El mormonismo inicia cuando José Smith, que nació en Estados Unidos, ¿cierto? En Vermont, dice que cuando tenía 14 años tuvo una visión. Y entonces esta visión le advirtió de no adherirse a ninguna religión, pues Dios por medio de él quería restablecer el evangelio porque el evangelio estaba mal. Entonces había que retomarlo, había que corregirlo, había que encaminarlo, enfocarlo. Y aparte de todo, a Jesús le faltó culminar muchos de los propósitos y del llamado para lo que fue creado, ¿cierto? Para lo que, según ellos, a él le faltó completar, él no terminó de completar la tarea del Evangelio. Entonces dice que más o menos hacia 1827 él tiene una visión y a él se le aparece un ángel que la escritura no lo menciona por ningún lado. Alguien en sus lecturas o en lo que ha escuchado de palabra de las escrituras de la Santa Biblia, ¿ha escuchado un ángel que se llame Moroni? ¿No? ¿Cuáles ángeles han escuchado? Nombres de ángeles. Gabriel. Muy bien. ¿Quién más? Miguel. Miguel. Muy bien. Y de resto no dicen más nombres, ¿cierto? Usted no conoce el nombre, pues Lucifer, que se llamaba Luzbel. Ese, que dicen querubín, hermoso, precioso, que se llamó Luzbel. Y pues después es el diablo, Lucifer, bueno, como le quieran decir, adversario, como le quieran decir. Tres nombres de tres ángeles. ¿Mm? No más, la escritura no menciona ningún nombre de otro ángel, pero a él se le aparece un ángel llamado Moroni, hijo de Mormón, y fue el último profeta de los americanos que en un tiempo habían sido cristianos. ¿Sí? Entonces, el ángel le encarga a Joseph Smith que buscara un libro. ¿Sí? Y entonces él encuentra este libro. Pero para poderlo leer, porque estaba escrito en unas lenguas bastante difíciles, intangibles, y no se podía leer, o sea, en el conocimiento de los seres humanos no se podría leer esta escritura, porque muy secreta la escritura, ¿cierto? Solamente se la revelaba a alguien hiper mega especial. Entonces quiero hacerles una pregunta. Más o menos, ¿cuántos autores, cuántas personas Dios eligió para formar la Biblia? Que ustedes así un número por encima, que sepan que Dios eligió para formar la Biblia, para hacer la Biblia, 40. ¿cierto? Por lo menos 40 personajes Dios llama en circunstancias diferentes, en tiempos diferentes, con un estilo de vida totalmente diferente, ¿sí? Unos eran versados, estudiados, otros simplemente eran pues del vulgo, otros simplemente Dios utiliza a quien quiere, ¿cierto? Y a estas personas se les entrega una revelación especial para que la comunicaran al pueblo. Pero esta revelación especial tiene características, ¿cierto? Número uno, denunciar pecado. Número dos, llamar al arrepentimiento. Y número tres, juicio si no se vuelven a Dios. Y ustedes miran en cada uno de los profetas, ¿cierto? El mensaje que Dios les entrega a través del Espíritu Santo
Y se van a dar cuenta que estas son características que tiene la escritura y el mensaje de los profetas. Y como lo acaba de decir en nuestra hermana, entonces más de 40 autores, por lo menos 42 autores tuvo la Biblia. No un ser único especial que tenía que culminar con el trabajo que Jesucristo no pudo hacer y en un idioma que solamente lo entendían los dioses, porque no había un ser humano que lo entendiera. Y así no fue el mensaje que el Espíritu Santo entregó a cada uno de estos seres humanos. Les habló en su cultura, en su idioma y en su contexto. Y utilizó a seres humanos normales, para que ustedes vayan viendo cómo es que uno puede diferenciar una secta en lo que le están hablando. ¿Listo? Y entonces, este hombre, cuando le entregan el librito, él tiene, conjuntamente con el librito, venía una cajita. Y gracias a Dios en la cajita, yo creo que diría Joseph Smith, ¿cierto? Venían dos piedras que aparecen, claro que sí aparecen en la escritura. Estas piedras aparecen en la escritura y en esta época se les llamaba oráculos, que era el Urim y el Tumim, ¿sí? Y eran piedras que ellos utilizaban especiales en momentos en que ellos iban a leer la palabra de Dios. Y sí, sí, en algún momento fue una forma de revelación. Yo no les voy a decir que no, mire lo que dice la definición de Urim y Tumim. Dice que en la antigua religión y cultura israelita, el Urim y el Tumim, ¿cierto? Eh, eran usados, eran usados pues para poder entender la revelación que Dios a veces traía a su pueblo. Pero realmente el Urim y el Tumim no aparecen sino una sola vez en una referencia bíblica, en Deuteronomio 33:8, cuando dice que a Leví dijo, tu Turim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Nazán y con quien contendiste en las aguas de Meriba. El Urim y el Tumim hacían parte de la ropa sacerdotal, y está en Éxodo 28 y 29, y se caracterizaban como pertenencia de Dios, pero que digan que a través de ello, mejor dicho, había esta revelación que quiso pues Joseph Smith decir que podía realizar con el Urim y el Tumim, pues la Biblia no dice más allá, pero él dice que se colocó el Urim y el Tumim en los ojos y en ese momento él puede leer ese libro que le entregó el ángel Moroni, y que cuando lo puede leer, entonces, y que cuando lo tiene y él puede leerlo, entonces simplemente se da cuenta qué es el Evangelio, ¿cierto? Entonces dice que el Evangelio, eh, eh, entonces dice que en ese momento, cuando él pudo leer, tenía 631 páginas, pero no pudo leer la totalidad. Oigan, les voy a decir una característica de las escrituras que encontró Joseph Smith. La Biblia empieza a adaptarse y hacer como nosotros la hemos visto, ¿cierto? Dividida en capítulos, con títulos y versículos muchísimo tiempo después de haber sido hecha. Porque cuando Dios entregó la revelación a cada uno de los autores, Dios él no empezó a dictar, a decirle, bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice tal cosa, versículo 2 dice tal, versículo 3. No, 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 no. Estos fueron los lingüistas, estos fueron estas personas que empezaron a trabajar en la Biblia, que empezaron a mirar cómo podían organizarla, hacer más fácil su lectura, a reunirla, condensarla para mirar cómo iba a ser el canon bíblico, ¿cierto? Y es allí en donde se empiezan a introducir los capítulos y los versículos.
pero el libro que encuentra Moroni, no, este sí lo encontró ya con capítulos y con versículos. Ya lo encontró. Entonces, esa es una particularidad que ustedes tienen que empezar a ver, porque esto, aunque esto sea parte de la historia y de una materia que se llama bibliología, ustedes tienen que saber estas cositas, porque estos pequeños detalles le van a hacer ver la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, cómo empieza una mentira a fundamentarse. Listo. Y entonces dice que allí, en lo que él leyó, en estos capítulos y en esos versículos, cosa bien extraña, dice la persona que escribió acerca de Joseph Smith y del mormonismo, pues ni los profetas del Antiguo Testamento ni los evangelistas se preocuparon jamás por hacer semejante cosa, porque pues la mano de ellos no estuvo dividir la Biblia, ¿cierto? Sectorizar la Biblia por capítulos y por versículos. Entonces, listo. Como dijo Yolima, tiene muchos seguidores, tuvo muchos seguidores, principalmente atraídos por la poligamia, porque yo les hice una pregunta, ¿cierto? Mire, la atracción y por qué tenían tantos adeptos en un momento dado es porque se practicaba la poligamia. Y con ellos establecieron la primera iglesia en una población de Estados Unidos llamado Lafayette y después en Nueva York, declarando que el primitivo evangelio quedaba restablecido con todos sus carismas y poderes. ¿Qué significa que quedaba restablecido? Que como estaba la Biblia hecha hasta antes de 1827, estaba mal, y que a partir de la revelación que él tiene, entonces se restablece, tiene un cambio y entonces hay una verdad totalmente cierta, original, y que a partir de ahí tienen que empezar a creer eso porque lo anterior no servía para nada. Desde Génesis, desde Job, que es un libro que estaba antes de Génesis, ¿cierto? No por tiempo, sino por manera de escribirlo, estaban equivocados. La verdad aparece con la revelación del ángel Moroni y todos los carismas y todos los poderes. Entonces, él se vuelve, mejor dicho, totalitario. Y él empieza a decirle a la gente qué tipo de doctrinas son las que le fueron reveladas y qué es lo que ellos tienen que practicar. Y entonces se trasladan después a Ohio, en donde son perseguidos, echados porque no los aceptaron, ¿cierto? Por sus doctrinas escandalizantes, pues imagínense la poligamia. Se establecen entonces después en otros sitios en Illinois, hasta que finalmente pues pueden asentarse en Estados Unidos y a partir de allí entonces se empieza a establecer esta secta por medio de 12 apóstoles, ¿cierto? Después de la muerte de Joseph. Y una particularidad que tiene los mormones, que es de locura con los mormones definitivamente, es que él dice, y por eso los templos tienen un ángel, que el lugar en donde verdaderamente inició el evangelio fue en Estados Unidos, que los primeros cristianos, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ya habían cristianos, ¿sí? Antes. Y esos cristianos vivieron en Estados Unidos, pero resulta que estos cristianos tuvieron un éxodo y emigraron hacia Asia, al lugar del Medio Oriente, en donde está próximo, cercano Israel, y que hay una parte de estos cristianos que se asientan allá y que en la época del exilio, ¿cierto? Se levantan estos cristianos, se levantan en contra, ellos se van y entonces los hebreos que encuentran allí en las tierras hebreas, los hebreos, los israelitas que encuentran allí, cuando los cristianos que estaban en Estados Unidos, y es en donde originalmente se entrega el verdadero evangelio, ellos emigran también y van a vivir allí a las tierras hebreas y eran dos tribus diferentes.
los hebreos originarios se levantan en contra de los que fueron migrantes, que tienen un nombre característico, es que lo estoy buscando aquí en mis diapositivas, el nombre de ellos, y se levantan contra ellos y les empiezan a hacer la guerra. Y entonces, por causa de ello, ellos nuevamente tienen que salir, pero caen en el exilio babilónico. Y después del exilio babilónico es que ellos empiezan a tener entonces una libertad, y después de esa libertad, entonces nuevamente regresan a Estados Unidos, porque en Estados Unidos va a ser la culminación de toda la entrega del Evangelio y de todo la verdad que el mundo debe saber, porque Jesucristo, en donde va a terminar la obra de salvación, precisamente va a ser en Estados Unidos, porque es la tierra elegida. Dentro de las cosas que ellos dicen es que definitivamente, entonces resulta que en esa pelea que yo les digo que tuvieron allí en tierras hebreas, en Jerusalén, cuando ellos los atacan, ¿cierto? Ellos se llamaban jareditas, una tribu jaredita, que es de donde vienen, que son, mire, el libro pretende darnos la historia de América desde los más remotos tiempos, cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, suceso que Joseph Smith sitúa en el año 2200 a.C., nos informa que vinieron a América los primeros habitantes que él llama jareditas. A estos dedica un libro entero de los 15 que compone la obra de el libro del Mormón, porque los restantes, en realidad, la parte más sustancial del libro, se ocupan de los israelitas que hacia el año 600 migraron de Jerusalén en tiempo del rey Sedecías, el último rey que ahí gobernó antes de la destrucción de la ciudad por el ejército de Nabucodonosor. Y miren lo que sucede. Estos judíos emigrados oprimieron a los jareditas, ¿cierto? Que venían directamente de Moroni, y pronto se dividen en dos ramas. Una buena, la de los nefitas, y otra revolucionaria, mala, turbulenta, la de los lamitas. Y estos, los lamitas, por haber atacado a los jareditas, son castigados por Dios. Y entonces el castigo que ellos recibieron fue volverse negros. Dios castigó a estos lamitas, lamanitas, y el castigo que reciben es volverse negros, de piel negra. ¿Listo? O bien cobrizos. Y entonces ellos dicen que esas personas de piel cobriza y de piel oscura, ¿sí? Son los indios americanos, los pieles rojas del norte, imagínense, y posiblemente los indios de todo el continente. El relato abarca desde el año 600 a.C. hasta el año 421 después de él, es decir, un amplio espacio de 10 siglos de historia y revelación, que es lo que el ángel Moroni viene y le entrega a Joseph Smith para que restablezca el evangelio. Los nefitas, ¿sí? Que son los buenos, hombres temerosos de Dios, que por esta razón permanecen blancos, fueron más tarde destruidos por los lamanitas. No sé que antes uno de sus últimos reyes, Mormón, escribiera en sus célebres planchas de oro los libros y crónicas y revelaciones de su pueblo. Por eso es que el ángel Mormón viene y le entrega la revelación a Joseph Smith, ¿cierto? Moroni, hijo de Mormón y último historiador nefita, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor. Y fue en el 421 a.C., ¿cierto? Y solamente hasta 1827 se los entrega a Joseph Smith. Entonces, por eso para ellos las bebidas negras son causa de pecado. ¿Listo? Creo que ahorita no sé cómo se restablecieron las personas cobrizas, o sea, todos los que son tribus indígenas y las personas de raza negra,
porque uno que otro, negros no, los mormones no tienen personas de color en su, No aceptan personas no negras. aceptan personas de color, precisamente por toda esta historia, ¿listo? ¿Qué más les quiero decir? Quería que supieran eso para que ustedes entendieran por qué es una secta, si es que lograron entender el cuento, ¿cierto? Listo. De resto, lo que nos estaba hablando Yolima, simplemente quería que vieran eso. Mire algunos dogmas que tienen. Entonces, en el artículo 1 del libro del Mormón dice lo siguiente. Nosotros creemos en Dios, en el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. El artículo 2 dice, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Lo que también reza, esto que les estoy leyendo, lo creen tanto los musulmanes como los judíos. ¿Listo? Que es diferente a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el pecado entró por Abraham y que Jesús por eso tuvo que venir a redimir, porque con él toda la raza humana pues cayó en la maldición del pecado. ¿Qué más dice el libro del Mormón? Dice muchas cosas, pero tuve acá, elegí algunos artículos. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse. ¿Sí? Mediante la obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de Mormón. Otro artículo. Creemos que dichas ordenanzas son, número 1, fe en nuestro Señor Jesucristo. Oiga, pero si Jesucristo no es Dios y si Jesucristo no es el salvador del pecado de la humanidad, sino de los propios, pues ellos, ¿para qué necesitan alguien que les venga a expiar y alguien que los venga a salvar? Arrepentimiento, hay que arrepentirse, ¿cierto? Bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. ¿Para qué necesitan a Jesús para que les perdone los pecados si eso lo está haciendo el bautismo que ellos hacen? ¿Sí se dan cuenta al estar leyendo? Mire lo que dice, el bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Se supone que nosotros en las Santas Escrituras aprendemos que Jesús fue el que remitió nuestros pecados. Por eso la obra de la cruz es tan importante. Entonces, ¿para qué necesitan creer en Jesús y arrepentirse? Listo, pues para bautizarse será. 5. Creemos que cualquier hombre debe ser llamado por Dios por profecía y por la imposición de manos, por aquellos que tienen autoridad para predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. ¿Y esos quiénes son? Listo, otra. Creemos en la misma organización que existía en la primitiva iglesia, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Esto no es un artículo de fe, eso es historia. Y eso es una organización que hubo, pero esto no es un artículo de fe. Creemos en el don de las lenguas, profecías, revelaciones, visiones, sanidad, interpretación y lenguas. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Caray, pues no que necesitan el libro del Mormón para interpretar la Biblia porque la Biblia no es completa, pero sin embargo dicen que creen en la palabra de Dios. Por eso un mormón se acerca a usted y primero le habla de Biblia, para que vean que son iguales a ellos, ¿cierto? Pero entonces empieza a refutársela. En tanto que está traducida correctamente, porque todas las que existen en el mundo están mal traducidas, pero también creemos en que el libro del Mormón es palabra de Dios. Creemos que todo lo que Dios ha revelado, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que ahora está revelado y todas las demás cosas que revelará en lo sucesivo y cuyos grandes e imponentes asuntos pertenecen al reino de Dios. Pregunta, ¿Dios va a seguir revelando? Ustedes que han estudiado Biblia y que la han leído, ¿qué dice la Biblia acerca de la revelación? Que ya está escrita, ¿no? En la Biblia. Que ya está todo revelado. Por eso hay un Génesis y por eso hay un Apocalipsis. Por eso hay un inicio, una historia, cómo fue el origen del hombre, en algo lo muestra, cómo está el origen
de ese pueblo santo, qué fue el meollo del asunto y de todo este problema que la humanidad tiene, hasta Apocalipsis, qué va a suceder en los días postreros, y casi que nos dice qué va a pasar después de la muerte, ¿cierto? ¿Hay más revelación? Y mire lo que dice acá, que ellos creen en todo lo que ha revelado, lo que se está revelando y lo que se revelará. Y no sé por qué la gente cuando no entiende lo que están haciendo. Creemos en el sentido literal de la congregación del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Oiga, pero ¿por qué creen en el sentido literal, en la congregación, en la restauración, si los elegidos son los jareditas? ¿No es cierto? Es como ilógico. Nosotros declaramos el derecho de la adoración al ser, imagínense, esto es un artículo de fe. Declaramos el derecho de la adoración al ser supremo según los dictámenes de nuestra conciencia. ¿Qué dice la palabra? Que la adoración a Dios, ¿cómo se hace? ¿Qué tal yo les hiciera quiz? Mire lo que dice, nuevamente se los voy a leer. Nosotros declaramos el derecho de la adoración al Ser Supremo según los dictámenes de nuestra conciencia y permitimos a todos los hombres el mismo derecho. O sea, ¿quiénes son Dios primero? ¿Quiénes son los dioses aquí? Los que dan el derecho a adorar, ¿cierto? Imagínense, ellos dan permiso de adorar a Dios conforme a lo que ellos establecieron. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Cuando Jesús se encontró con la samaritana, Que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿y en el espíritu de quién? ¿En el mío o en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Porque ¿quién me guía a adorar a Dios? el Espíritu Santo. ¿Y la adoración a Dios es a nuestra manera, según nuestra conciencia, o a la manera de quién? No, la manera de Dios. ¿Vio cómo se refuta y cómo se empieza a pensar acerca de lo que no está conforme a la palabra de Dios? Y entonces yo ahí mismo puedo mirar en dónde estoy metido. Y el 12º dice, creemos que debemos estar sujetos a los reyes, presidentes, legisladores, magistrados del país a donde Dios nos llama a ramificar su iglesia, obedeciendo y honrando y sosteniendo la ley. Bueno, que lo sacan de Romanos 12, donde la palabra Pablo dice que oremos por nuestras autoridades y que debemos estar sujetos a ellos porque fueron impuestas por Dios, ¿cierto? Entonces, realmente, número uno, los mormones no tienen sacramentos, escasamente por ahí como el bautismo, ¿cierto? No siguen el sacerdocio instituido por Jesucristo. Yolima nos dijo que era arónico, y arónico ya pasó hace tiempo porque Jesucristo es y será nuestro único y verdadero sacerdote. Lo dice Hebreos, ¿cierto? Eh, José Smith, pues se llamó a sí mismo sacerdote arónico. Eh, el bautismo de ellos tiene una práctica cimentada en algo que habla Corintios acerca de las prácticas que se hacían en ese momento, allá en ese momento, que la gente se bautizaba por los muertos. Entonces ellos se bautizan por los muertos porque al bautizarse por los muertos, entonces en caso de cualquier problema que hayan tenido, pueden tener entonces el beneficio de la salvación. Con esto les completo algunas cosas de los mormones que me parece una de las más complejas, ¿no? De las más complejas. Y que ustedes no me van a creer, pero ¿quién llega a los mormones? Los cristianos evangélicos como usted y como yo. ¿Quién llega? El pastor Humberto está diciendo que por favor diligencien la, la asistencia, que ya envió el link. ¿Listo? ¿Quién se convierte al el pentecostalismo unido? ¿No entiende la diferencia? Nosotros. ¿Quién cae en una secta como la de
los niños de Dios, ¿quién cae en todo este tipo de sectas que yo les he dicho? Los cristianos evangélicos como usted y como yo. ¿Listo? Entonces vamos a responder la pregunta. Tengo la última, miren, nuestra última exposición es esta, pero realmente es cortita, cortita. Pero preferiría que antes de ver esta exposición, que es para que ustedes miren en qué consiste ser el pentecostalismo unicitario o los pentecostales unidos, ¿listo? Es facilísimo. Pero antes de ver esta exposición, entonces estábamos haciendo algunas preguntas y me gustaría terminar este tiempo socializando esas preguntas. ¿Por qué las sectas tendrán tantos adeptos? Alexandra, dale. Porque se dejan convencer con la palabra, o sea, porque hay personas más sagaces que otras y las convencen con ciertas palabras. También supongo que las personas que se dejan convencer deben tener algo de voluntad para poder creerles y digamos que hasta cierto punto se diría coloquialmente como tragar entero y Sí, creer que la verdad es de ellos. Entonces listo. considero que es por eso que tienen tantos adeptos. Por engaño. Listo, gracias, gracias. Lida, dime. Ujú. Pues la primera reflexión, pastora, que yo hago es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, de ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da, el hilar delgado, es lo que hace. Y creo que también como que cada persona pues busca satisfacer como una necesidad y Ujú. dependiendo de, como diríamos, como donde mejor me cobijen y donde Muy mejor bien, pueda satisfacer esa necesidad, ahí voy a estar. muy chévere, chévere, me gusta eso. O sea que mi engaño es producido por la falta de conocimiento, ¿cierto? Por la ignorancia. ¿Qué otra opinión tienen ustedes con respecto a, dime, Yolima? Profe, yo pienso que puede ser también porque lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿qué personas llegan al mormonismo? Esas mismas personas que en algún momento fueron del cristianismo y de pronto suelen todo el tiempo estar cuestionando las cosas. Pienso que las personas que más cuestionan son las que van de iglesia en iglesia Me buscando de gusta pronto eso. eh, Impresionante. sí, como qué puedo agarrar de aquí, qué puedo agarrar de allá, qué puedo creer aquí, qué puedo creer allá. Entonces pienso que eso pasa mucho con las Me, personas. me agrada, me agrada esa parte también, gracias. Les voy a hacer otra pregunta porque aquí ya está. Entonces, mire, yo aquí resumí y copié, ¿cierto? Entonces, nos estaba compartiendo Alexandra que ella considera que porque son fácilmente engañados. Y complementó Lida diciendo que este engaño es posible, lógico, porque falta conocimiento, ¿cierto? Y les quiero hacer una pregunta. ¿Conocer la palabra es responsabilidad de quién? ¿Cierto? De cada uno de nosotros. Pero el problema de nosotros como cristianos, no los voy a meter a ustedes porque ustedes, por lo menos, mire, están aquí en una clase, ¿cierto? Queriendo ahondar, conocer, precisamente. Pero la mayoría de los cristianos les da pereza leer la Biblia. Y si a usted le da pereza leer la Biblia, ¿cuándo va a tener conocimiento? Por eso puede ser fácilmente engañado, ¿cierto? Entonces nos compartía Yolima y nos decía que también, decía Lida, por satisfacer necesidades propias, ¿cierto? Claro, imagínense, los mormones empezaron a tener muchos seguidores y la iglesia, pare de sufrir, la oración fuerte al Espíritu Santo, empieza a tener muchos adeptos. ¡Ay! Que, Dios mío, no haciendo mucho, sino haciendo cositas, empiezo a tener lo que yo quiero, porque es que satisfacer mis necesidades desde mi yo quiero, porque ninguno de nosotros queremos morir a nosotros mismos.
O sea, lo que pide Dios es hermoso, produce fruto, pero realmente es bastante denso, porque Dios, bien lo dice cuando Saúl comete este pecado que les comenté, de ir a donde la divina, donde la espiritista, y mandar a llamar el espíritu de Samuel, ¿cierto? Dice, y cuando Dios le había dicho que destruyeran a los amorreos y que no perdonaran nada de los amorreos, ni los animales, ni nada, y entonces Saúl perdonó al rey y perdona a todo el ganado, y cuando llega Samuel precisamente que estaba vivo, le dice, ¿y qué es eso que escucho? Y entonces él dice lo válido de las ovejas, y dice, locamente has hecho. ¿Qué te pasa si Dios te mandó una instrucción? Y entonces es el versículo conocido por cada uno de nosotros cuando dice, se complace Jehová únicamente en los sacrificios, sino en la obediencia. Y nos aclara el pasaje bíblico, pues Dios lo único que quiere de nosotros es obediencia, no sacrificios. Si quieres, no haga ayuno, no se trasnoche, obedézcale. Y resulta que cuando a mí me dicen, no se preocupe, porque por tener un pedacito del mantico de Jesús, usted va a tener plata, oro, marido, esposa, usted va a tener finca, carro, industrias, usted va a ser dueño del mundo, se va a convertir en otro globalista, ¿cierto? Mejor dicho, va a ser parte de la mesa de la ONU, va a tener acciones en el Banco Mundial. Pues a quién no le seduce y le encanta eso. Porque nosotros, la diferencia entre un discípulo y un seguidor, como en la época de Jesús, ahorita es lo mismo. Jesús dijo, no, ustedes a mí, cuando le preguntaron, "Ay, Señor, ¿y qué te hiciste que te andábamos buscando?" Y el Señor le dijo, ustedes, ¿por qué me buscan? Ustedes no me buscan por lo que yo les doy, ustedes me buscan por los milagros. Y realmente cuando la gente a veces acude a cierto tipo de sectas, como lo estoy diciendo, la oración fuerte del Espíritu Santo, ¿cierto? En donde hay toda un sincretismo y un revuelto de todo un paganismo a través de la brujería, hechicería, ocultismo, y de verdad se mueve un mundo espiritual, porque ustedes y yo sabemos que hay un mundo espiritual antagónico, reino de tinieblas, pero el reino del Señor, de la luz admirable, pero también un mundo de reino de tinieblas, y que los demonios para confundirnos aún más, pues se manifiestan, ¿cierto? Entonces es muy fácil acudir a todo este tipo de prácticas. Muy fácil que a mí me digan, ay, haga 2 más 3 y levántese, vaya, suba a Monserrate de rodillas y pélese las rodillas y dedíquele eso al Señor, que el Señor se lo va a recibir y le hace el milagrito. A que yo cambie y transforme mi forma de ser violenta, agresiva, grosera, chismosa, promiscua, adúltera, fornicaria, ladrón, ¿cierto? No, 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 pues yo voy, me pelo las rodillas que qué caray, después pues, pido vacaciones o algo y listo. Entonces, esa es una de las cosas que atrae a la gente para una secta y debemos siempre tenerlo presente. Otra cosa que les quiero decir, decía Yolima, porque cuando la gente se sienta a cuestionar, ¿cierto? Y a criticarlo todo, quieren que les diga que sobre ellos empieza a venir un mundo espiritual a activarse por causa de esta actitud. Y dice el Señor, y advierte el Señor en la palabra, que con esto también quería compartir otro versículo, que cuando estas personas tienen ese corazón endurecido, Dios mismo permite que los ojos se le venden, que los oídos se le tapen, que el corazón se endurezca y que sea confundido y que vayan detrás de sus equivocaciones para destrucción, porque esa es una forma de juicio de Dios. Nosotros pensamos que solo son rayos y centellas. La forma de juicio de Dios es apartarse, dejarnos hacer lo que nos plazca, porque Él sabe que ese fin va a ser nuestra propia destrucción. Porque cuando Él tocó a la puerta y llamó y exhortó, no le abrimos la puerta. Ya ahorita les busco el versículo en donde dice que Dios mismo los entrega, aparte de Romanos 1, ¿cierto? A sus propias cosas los entrega, pero la Biblia se aclara totalmente. Y algo con los mormones que me preguntó Yolima, miren, primera de Timoteo 4, 1 al 12 dice que en los postreros tiempos el Espíritu dice
que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, ¿cierto? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que nosotros los consumiéramos con acción de gracias. Entonces, ya ahorita les busco el versículo que les estoy diciendo. Entonces, eso hay que decirle en una comunión con el Espíritu Santo, decirle, ayúdame y ayúdame a entender qué es lo que quieres, cómo hago para ser una nueva humanidad conforme a la voluntad que tú quieres para crecer en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Listo. ¿Ustedes por qué creen que la gente no se aleja tan pronto percibe el peligro o el engaño? Porque están cegados espiritualmente. Porque mire, ahorita cuando veamos las sectas que se originan desde el punto de vista pagano, hay una que fue muy nombrada en algún tiempo, no hace mucho, no ha transcurrido ni 20 años de este suceso. Lida, nuevamente vas a hablar. Listo, ya te doy la palabra. Que se llama Los Niños, la Familia de Dios. Hola, yo me imagino que es el hijo de Yolima. Está aprendiendo también, eso es bueno. Y entonces, esta secta, de verdad, dentro de sus prácticas tenían las orgías, la pedofilia y cómo usted, viendo y entendiendo todo este tipo de prácticas, que su mente, así usted no conozca a Dios, le están diciendo que no son correctas. Es que nosotros tenemos, los que no conozcan de Dios van a tener algo con lo que se va a hacer juicio. Y resulta que ese algo, así usted hubiera estado por allá solo viviendo en una isla, se va a llamar conciencia. La conciencia nos dicta lo que está bueno y lo que está malo. La conciencia lo sabe. ¿Cómo es posible que haya gente que permita todo este tipo de prácticas y no salgan de la iglesia y no se vayan de esta secta? Dime, Paola y Lida. La que quiera hablar, tranquila, puede abrir su micrófono y hablar. Pastora, con la pregunta que hacía de por qué no salen, yo creo, un poco también lo que decía yo Lima, o sea, porque realmente no logran discernir, o sea, tienen una venda y de pronto, en el caso de la secta que yo veía de Opus Dei, pues la van transmitiendo de generación a generación, porque van, como que van haciendo, por decirlo de alguna manera, ese lavado de cerebro. Sí. Y respecto a la del Espíritu Santo que decía el pare de sufrir, que nos decía Paola, que era como el eslogan, pues ese pare de sufrir es un poco lo que el mundo ofrece, no buscar el reino de Dios y la justicia, sino buscar la felicidad. El hombre no está en búsqueda del reino de Dios y de la justicia, sino estás buscando cómo ser feliz, cómo parar de sufrir. Entonces, pues creo que ese es como el posicionamiento que hay en la mente de las personas, y es buscar cómo paramos de sufrir y cómo somos realmente felices. Nuevamente, entonces caería en ignorancia, ¿cierto? Totalmente ignorancia, porque la Biblia nos dice que podemos ser felices y que pues la felicidad de todas maneras, nosotros más que felices tenemos es un gozo, que es algo totalmente diferente a la felicidad. Dime, Iván. También veo, digamos, esa necesidad de tener como agüeros, como Muy cosas, bien. sí, esa necesidad yo creo que es porque queremos todo rápido, ¿sí? Digamos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés va al monte, sí, el pueblo de Israel, al ver que Moisés no llegaba, le dijeron que por favor o sea, que les haga un Dios, y ahí es cuando ellos elaboran el becerro para adorarlo. Sí, entonces como que esa ansia de tener algo ahí tangible, o sea, esa pereza
de ir más allá, sino de tener algo que le dé una solución rápida, Muy podría bien, llevarnos a pensar de que eso es lo que también nos lleva a tener esos agüeros, esas cosas. bien. Listo, de las sectas que llevamos hasta acá, ¿cuál le ha impactado más o cuál no conocía? Eh, digamos Para de Sufrir, yo Sí, alcancé a entrar a partir de testimonio. Yo tenía un amigo muy cercano del colegio y siempre lo llevaba a mi iglesia y lo trataba de como interactuar, pero él no encajaba y la hermana tampoco. Y cuando de repente pasó el tiempo y los veo yo involucrados en esta iglesia, pero yo dije, pero mm, no cuadra, o sea, estaba como mejor la otra, donde estoy yo, y se enrollaron allá hasta un término en que ya no salían de allá. Y me invitaron un par de veces, había un karaoke y ellos se ponían a cantar música secular en el karaoke ahí en la propia iglesia y, y cosas así, digamos que no cuadraban lo de la Biblia, no llevan la Biblia y, y bueno, cosas así. Entonces, característico tienen de las todo, sectas. Gracias, sí, Iván. y, Característico de las sectas. y Toman la Biblia, dicen que están fundamentados en la Biblia, pero no leen la Biblia. exacto, sí, exacto, Excepto por ahí excepto dos, los adventistas del último día y los pentecostales unidos, ¿listo? Los únicos diferentes. De resto, sí, las sectas no se basan en la Biblia. Le meten a usted cualquier otra cosa, pero no la Biblia. Empiezan por la Biblia, pero nunca ahondan en la Biblia, jamás. Y les sí. voy a dejar, ¿quién más me comparte qué secta le impactó o cuál no conocía? Para ir terminando ya. A mí Alexandra, ay, qué pena. espérame, Yolima, ya te doy la palabra a ti. Alexandra, Pues la verdad es que hay muchas, o sea, pues yo pensé que eran, la verdad, iglesias, pero pues ya con todo lo que se estudió, claramente nos damos cuenta que son sectas y pues a medida que uno va leyendo la palabra va entendiendo. Digamos que cuando estaba haciendo el resumen de lo de la tarea de hoy, eh, siempre me causó curiosidad porque cuando en algún trabajo que tuve tenía que pasar ahí por la Avenida 68 y estaba la oración fuerte al Espíritu Santo y me causaba mucha impresión y miedo cuando tenía que pasar por ahí por lo mismo, no sé, como que un ambiente como tan claro. horrible y que, y pues como que a uno lo querían como obligar con mentiras, ¿no? Sí, Entonces, pues, ¿qué me causa curiosidad? ¿Qué me deja como impresionada? Ver que todas estas sectas dicen ser o practicar una religión y basarse en la Biblia, pero muy pues bien. claramente no. Claramente lo que se estudia, lo que uno lee, es totalmente diferente a lo que ellos, no sé si sea la palabra, profetizan, dicen o hacen que uno crea. Entonces, em, creo que sí hay muchos peligros Chévere, cuando uno ve todo eso. chévere, chévere, me gusta lo que Alexandra dice. Dime, Yolima. Nunca pensé que la religión católica fuera una secta, por ejemplo, Listo, listo, que listo, ellos son listo. basados pues en la Biblia. Ok, Y y nunca aunque había es de las que escuchado, tienen la Biblia, ¿no? Pero des en cuenta que no les hacen leer la Biblia. sí, y nunca había escuchado la que dijo Sara y Lida, eso nunca lo había escuchado, la exposición que ellas hicieron, la primera. Ah, caray, no la habías escuchado. La del Opus Dei. Dentro del catolicismo hay varias logias, ¿m? Pero una de las más fuertes es el Opus Dei, además que el Opus Dei, como tiene un nivel de jerarquía altísimo, al Opus Dei y a la masonería pertenecen muchos globalistas que en este momento están imponiendo la Agenda 2030, ¿listo? Ujú. Ok.
Listo, les voy a, no, la clase entrante vamos a trabajar dos preguntas. Bueno, miren, se las voy adelantando para que las vayan pensando. Eh, ¿Por qué cuando la gente descubre el engaño se aparta de Dios? Sabiendo que pues es mi engaño, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Y cómo hace usted para saber que no está en una secta? Ustedes porque saben que no están en una secta. ¿Listo? Dejamos hasta acá. La clase entrante voy a tomar un pedacito de tiempo para dar la que me hace falta de sectas que surgen del cristianismo y ya entramos con paganismo. Vamos a hacer el trabajo diferente, los voy a poner a trabajar en grupos, ¿listo? Y del trabajo en grupos, entonces ustedes van a hacer su pequeña exposición para presentarnos la secta que le corresponde a cada uno de ustedes. Yo les entrego el material. Bueno, listo. Entonces, dos preguntas. Pues la gente porque se aleja de Dios. Y número dos, ¿usted cómo hace para saber que no está en una secta? Listo, vamos a terminar este tiempo orando. Entonces le voy a pedir, por favor, Elida, que nos despidas en oración. Amado Padre, nos ponemos una vez más en tu presencia para darte gracias por la misericordia, por ese amor inmerecido que has tenido con nosotros, por Amén. permitirnos conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres, por permitirnos escudriñar cada vez más en tu palabra, pero a través del Espíritu Santo tener ese discernimiento, el poder hilar delgado ante toda la información que hoy en día, en un mundo con tanta necesidad, con tanto apremio, se busca. Nos vamos a descansar bajo tu cobertura, bajo tu protección, Señor. Permítenos compartir con nuestros compañeros, con nuestros hijos, con nuestra familia, parte del conocimiento y de la verdad que nos ha sido revelada el día de hoy. Nos vamos a descansar en tu presencia, en tu cobertura, en tu paz, confiados de que el día de mañana iniciaremos nuestro día bajo tu bendición y tu cobertura. En el nombre de Jesús, Padre, hemos orado. Amén. Amén, amén. Bueno, listo, chicos. Entonces no se les olviden los mapas mentales y nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga y los guarde. Que descansen. Chao, hasta mañana, Dios, profe. gracias. Bendiciones. Chao. Ok.